Bueno, buen día a todos y buena acogida matinal. Veo que ayer no hubo mucha fiesta después de la maravillosa inauguración de la sesión en el Museo Osma, que realmente para los que no lo conocíamos fue muy impresionante. Tenemos la suerte de podernos reunir aquí hoy con especialistas de altísimo nivel que nos ayudarán a reflexionar sobre un tema tan importante como la contribución de la sociedad civil en la Agenda 2030. Por una parte, la ponente principal y después dos comentaristas. La ponente principal será María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD en Perú y coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas. La doctora Sacasa no solo tiene este nombramiento, que como ustedes saben hace expresamente el secretario general de Naciones Unidas como coordinadora residente en Perú, sino que además lleva más de 10 años en el sistema de Naciones Unidas. A pesar de esa juventud manifiesta, pues son ya muchos años metida en la estructura de Naciones Unidas. Es graduada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río. Además es magíster en Planeación Urbana y Desarrollo y es arquitecta, cosa, como comentábamos con ella, bastante excepcional en el ámbito de la estructura de Naciones Unidas. Hay pocos arquitectos con lo mucho que pueden aportar en ese campo, ¿no? Intervendrán también Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía, que me parece también un elemento clave para reflexionar sobre la Agenda 2030, una persona que tuvo la visión de promover y fundar este instituto que nació en el 94 con un apoyo inicial del Banco Mundial, con un equivalente aporte de empresas privadas peruanas, y que tiene como visión potenciar el desarrollo económico y social equilibrado y sostenido del Perú. Casi nada, parecen palabras a veces casi contradictorias cuando uno habla de economía, pero tienen que poder ser sinérgicas, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Y me parece también muy estratégico en la reflexión del IPE, del Instituto Peruano de Economía, el hecho de que hable en sus documentos de buscar el perfeccionamiento de la economía de mercado. O sea, no es un discurso alternativo, sino un discurso inclusivo, proactivo dentro del sector de la economía, lo cual me parece que en esa reflexión de interacción de la sociedad civil con una planeación que, como vemos ahora, también viene a nivel de los estados, me parece estratégica la aportación que pueda aportar el IPE. Bienvenido, Roberto Abusada. Y también tendremos con nosotros a y Roberto Abusada es arequipeño, además es economista por la PUC y además tiene un PhD en economía por la Universidad de Cornell. Y Diego de la Torre es también una persona de mucho peso en esta reflexión de hoy como presidente de la red del Pacto Global en Perú. Saben que el Pacto Global es una iniciativa que en el entorno de Naciones Unidas promovió la responsabilidad voluntaria, independiente de empresas de todo el mundo, promovido por Kofi Annan en tiempos de Kofi Annan, que nos acaba de dejar ahora hace poco, ¿no? Diego de la Torre es un empresario reconocido, fundador de La Viga y de Quique Perú, empresas líderes en el mercado peruano, y además con una visión digamos, de academia y de reflexión muy importante en el ámbito de la interacción latinoamericana y de responsabilidad, como miembro del Consejo Consultivo de la David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, y además es profesor de la Universidad del Pacífico. Es columnista frecuente en El Comercio y en 2013 recibió el premio al empresario integral del CEAL, del Consejo Empresarial de América Latina. Por lo tanto, tenemos tres personas con una visión, una desde la estructura de Naciones Unidas, con esa amplia experiencia, y las otras dos personas desde la academia, desde la empresa y desde la reflexión organizada, que me parece que pueden enriquecer mucho el discurso. Solo dos pinceladas. Como todos saben, la Agenda 2030 que nos tiene a todos con la sensación de que esta vez no podemos llegar tarde y que hay que darle toda la vida posible a estos ya no 15 años que tenemos por delante. La Agenda 2030 es hija de los objetivos del milenio que terminaban en el 15 y durante 2 años se debatió mucho cómo darle continuidad, y en el 15 la Asamblea General de Naciones Unidas acuerda esos 17 objetivos y 169 metas
que tienen como elemento diferenciador clave respecto a esa primera etapa de reflexión proactiva de Naciones Unidas en el ámbito social, el que están integradas, son indivisibles y por lo tanto no son compartimentos estancos, sino que realmente es un conjunto de decisiones y de iniciativas que si no interactúan no pueden funcionar. Y eso es ya un gran avance, digamos, Naciones Unidas y la evaluación permitió aprender, no digo de los propios errores, sino de la propia experiencia, ¿no? que solo tomar unas decisiones sueltas no enriquece o no aporta suficiente al cambio social, ¿no? Y quizá el elemento también clave en el que ha insistido, era evidente de siempre, pero era importante que Naciones Unidas lo recalcase de esta manera para la Agenda 2030, es el hecho de la soberanía de los Estados. O sea, son metas que cada Estado tendrá que saber aplicar en su soberanía, en su contexto, y por eso tiene tanta fuerza el que podamos reflexionar el papel de la sociedad civil como impulsora de esas iniciativas en un contexto de algo que es soberanía de los Estados. Esa combinación es la que me parece que hace especialmente mágico una reunión como la de hoy, para que nos demos cuenta que la sinergia tiene que ser posible, porque si no, no hay metas ni nada que se parezca. No me quiero alargar más. Doctora Sacasa tiene la palabra. Buenos días con todos y con todas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a este panel, a esta conferencia iberoamericana para discutir el liderazgo de la sociedad civil. Y mayor placer de estar con Rafael, con Diego y con Roberto en este panel. Un panel que, como decía Rafael, pues tiende a analizar el papel de la Agenda 2030, una agenda de transformación social y que requiere obviamente la participación de todos y todas para que se pueda concretar conforme se ha planteado. Creo que esta agenda, a diferencia de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una agenda muchísimo más sofisticada en términos intelectuales, es una agenda más interdependiente, que no nos permite trabajar en compartimientos estancos. Y por otro lado, es una agenda muchísimo más política, porque la agenda fue elaborada no por nosotros, expertos en la materia, sino más bien por los Estados miembros. Fue una agenda realmente consultada a nivel de país, y ahí yo creo que Perú jugó un papel sumamente importante en este proceso de definir qué futuro queremos. El Perú, como Estado miembro, fue un país activo que llevó este proceso de consulta a nivel local, a nivel de las diferentes regiones, y permitió la participación activa de diferentes sectores sociales. Es una agenda que, como decía Rafael, pues ya no nos quedan 15 años para cumplir, sino mucho menos. Casualmente hoy comienza el debate en la Asamblea General de los Estados miembros para poder ver cuáles son los avances y cuáles son los desafíos que tenemos hacia futuro. Es una agenda que requiere una visión íntegra, ¿no?, del mundo, una visión que requiere ética, que requiere sostenibilidad, que requiere un objetivo claro de hacer un mundo más socialmente justo, que requiere un mundo muchísimo más ambientalmente seguro y que requiere una economía próspera pero también incluyente. Tenemos como hoja de ruta para esta Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 con múltiples metas, diría yo, pero que también nos permite tener una visión de mediano y largo plazo. Esto no es menor en países como los nuestros de América Latina y el Caribe, donde muchas veces la coyuntura toma el protagonismo de lo que estructuralmente deberíamos de estar trabajando. De manera que tenemos que buscar un punto de equilibrio en este momento entre lo que tenemos que resolver de manera inmediata y que eso inmediato permita, ojalá, tener soluciones duraderas. Tenemos un país, digamos, como el Perú, altísimamente vulnerable al cambio climático, que requiere de diferentes estrategias para poder avanzar en el tema y ojalá no generar un mayor impacto en las poblaciones de altísima vulnerabilidad. Tenemos que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar las generaciones futuras. Y por eso yo felicito esta iniciativa de haber tenido un espacio particular de debate con jóvenes. Los y las jóvenes
son importantes para esta sociedad. La sociedad peruana particularmente, pero también la latinoamericana, tiene un bonus demográfico importante en este momento, el cual debe ser escuchado, porque son las personas que van a tomar las decisiones y que están tomando decisiones en un corto, mediano y largo plazo. Y ahí la sociedad civil en su conjunto, no nada más los jóvenes organizados, sino la sociedad que contempla a otros sectores, es fundamental en construir debates constructivos, ojalá, para que esta Agenda 2030 logre implementarse en las diferentes regiones de nuestro continente. Creemos que la sociedad civil organizada debe de garantizar que los actores adquieran un compromiso de manera efectiva y eficiente, traer aportes concretos en términos temáticos para los debates que se dan en los diferentes países de América Latina. Yo estaba leyendo la novela de Charles Dickens que habla sobre la historia de dos ciudades, y cuando uno se pone a pensar en el mundo que estamos ahora, no es el mundo en el cual se diseñó la Agenda 2030, ¿no? Estamos en esa historia de dos ciudades o de mundos en que estamos viviendo lo mejor y lo peor de nuestras sociedades. Y ahí tenemos que tener un pensamiento positivo sobre lo que podemos hacer a futuro, conscientes de los desafíos que tenemos en el presente. La sociedad civil enfrenta desafíos importantes, pero también permite la implementación, la viabilidad de esta agenda a nivel local. Creo que los desafíos no son menores y yo voy a nombrar apenas unos cuantos, y es en términos de los contextos políticos. Los contextos políticos requieren de una sociedad civil muchísimo más informada. Ahora tenemos una altísima interconectividad entre los diferentes sectores y creo que eso es una ventaja comparada, pero tenemos poca profundización de los temas. Y ahí la sociedad civil tiene que jugar un papel sumamente importante de estar lo suficientemente informada para generar también opinión pública. Ahí los medios de comunicación, dentro de esta gama variada de sectores que se pueden insertar dentro de la sociedad civil, son de vital importancia para la toma de decisiones. Estamos en un trabajo sin freno, donde tenemos que realmente garantizar que sean visibles las demandas de la sociedad, pero también que avancemos de manera acelerada, identificar rápidamente los obstáculos que tenemos en términos de desarrollo y lograr meter el acelerador para que al 2030 realmente logremos resultados concretos que puedan ser medibles. Yo creo que estamos enfrentando un periodo de retrocesos importante en términos del alcance de los derechos humanos en diferentes países de la región, y ahí también la sociedad civil tiene que manifestarse y hacer conciencia de que tenemos que poner sobre la mesa que los derechos son indivisibles, son irrenunciables y por consiguiente tenemos que velar por los mismos. Yo digo que la Agenda 2030 en sí mismo es una declaración de los derechos humanos. O sea, cuando uno analiza los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, uno puede cortar transversalmente en todos ellos la relevancia de los derechos económicos, sociales, políticos, entre otros. Y uno de los grandes desafíos que encontramos hoy en América Latina, no solamente en América Latina, pues en el mundo, es el tema de la corrupción. Y es un tema que debe ser debatido, no solamente por los estados, pero también por la sociedad civil. Y cuando discutimos que este es un obstáculo también para el crecimiento económico, pero también limita el acceso de las personas más vulnerables a servicios de calidad, a servicios más eficientes en términos de educación, de acceso a agua, saneamiento y salud. En Perú, más o menos el cálculo es que perdemos aproximadamente 12.000 millones de soles al año por corrupción. Claro, como digo, esto no es un fenómeno únicamente que le compete, digamos, a la sociedad peruana, pero sí también a la sociedad latinoamericana. Y por consiguiente, la transparencia, para verlo de una perspectiva muchísimo más positiva, tiene que ser un tema fundamental en el quehacer de todos los sectores. El sector privado, el sector público, la academia, los medios de comunicación, entre otros. Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, nosotros ocupamos como Perú el puesto 85 de 175. Y esto nos indica que existe un grado altísimo de desconfianza e insatisfacción, y lo hemos discutido también con los actores políticos, de parte de los ciudadanos con respecto a las instituciones políticas y a su representación.
Y entonces la sociedad civil algunas veces reacciona con desconfianza, con desesperanza, con falta de compromiso, pero necesitamos fortalecer a esos sectores sociales para que podamos realmente avanzar de manera conjunta en esta lucha contra la corrupción y en esta búsqueda de la transparencia y de mayor eficiencia de los servicios públicos para la población. Otro desafío que enfrentamos como sector de la sociedad civil es la promoción y articulación de la participación activa de los actores. Estamos en un momento donde los mandatos son particulares muchas veces, los objetivos por cumplir y los resultados que tenemos que reportar algunas veces ven en compartimentos estancos la realidad. Necesitamos que la sociedad civil vea de manera integral el desarrollo de las personas, tenga como centro de su trabajo a las personas y necesitamos robustecer muchísimo más la voz de estas organizaciones o de estos sectores sociales que dicen o deciden aglutinarse en función de la Agenda 2030. ¿Y qué es lo que puede hacer la sociedad civil en torno a esta problemática que enfrentamos? Bueno, nosotros creemos que se puede hacer un trabajo sumamente interesante y antes estábamos hablando con Frida y con algunos de ustedes sobre la importancia que tienen las elecciones locales, regionales en Perú, pero también en otros países de la región se están llevando a cabo procesos electorales, presidenciales y regionales. Y es importante que la sociedad civil ahí haga un papel de veeduría, pero también haga un papel de observador, de analizar realmente que estos planes que se proponen estén alineados a la Agenda 2030, pero que no nada más enuncien los temas de la Agenda 2030, que es lo que es más fácil, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué temas va a abordar? Bueno, seguridad ciudadana, reducción de pobreza, bueno, sí, ya sabemos el qué. Pero lo que tenemos que discutir a profundidad es el cómo. ¿Cómo se hacen esas transformaciones para lograr realmente que los objetivos se cumplan? Y ahí comienza la parte más difícil, porque ahí tenemos que generar planes de acciones, plataformas de gobierno que tengan indicadores concretos y que nos permitan ir midiendo a lo largo del tiempo cuáles son esos resultados. Entonces, hemos discutido mucho con la academia la posibilidad de institucionalizar observadores, ¿no? Observatorios que permitan hacer análisis desde la academia, pero también desde la sociedad in situ. Ahora con los instrumentos que tenemos de tecnología e innovación, podemos claramente poner portales, y lo hemos hecho en países como México, por ejemplo, durante el periodo electoral presidencial, el anterior, no el actual, que se avecina, cómo las obras se estaban llevando a cabo en terreno por parte de los gobiernos regionales, estatales y locales. O sea, los entes o las personas de la sociedad civil, las instituciones u organizaciones pueden hacer ese papel, nutriendo así a la academia. En Colombia también hemos trabajado muchísimo en el periodo de los ODMs con la academia. La academia ha conformado observatorios para garantizar que no seamos nosotros que tengamos que llegar del sistema de Naciones Unidas, sino que sea la propia academia quien haga seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo en su territorio. Y creo que un gran desafío que enfrenta la sociedad civil en este momento es el tema del financiamiento. En países de ingreso medio alto, como Perú, como muchos de América Latina, hay muy pocos recursos, hay escasos recursos para poder llevar a cabo la labor que ha venido haciendo a lo largo de muchas décadas, y ahí tenemos que usar de nuestra creatividad, de medios de innovación, establecer nuevas alianzas. Yo creo que el sector privado actualmente juega un papel fundamental en la implementación de la Agenda 2030. Cuando uno escucha a Paul Polman, CEO de Unilever, cuando uno escucha a otros empresarios y empresarias, podemos darnos cuenta que el papel de la empresa privada se transforma totalmente y adquiere un nuevo rol en el desarrollo de nuestros países. Yo creo que eso no es menor. Nosotros estamos trabajando de la mano con muchas empresas privadas y hemos lanzado una iniciativa sumamente interesante que tiene que ver con juventud, donde hablamos sobre los embajadores 2030. Tenemos una iniciativa, por ejemplo, de una joven arquitecta, voy a aprovechar la oportunidad, y esta joven arquitecta tiene mecanismos tecnológicos y grupos de jóvenes que trabajan y hacen concursos para cuando sociedades o comunidades se enfrentan a desastres, estas comunidades puedan ser reconstruidas con expertos en la materia, de manera que el costo baja significativamente porque los diseños permiten que haya un pensamiento muchísimo más integral
de la comunidad, del contexto, y se pueda ayudar a las personas que no tienen acceso a esto a que puedan tener diseños ojalá ambientalmente más prácticos, más sanos y más adheridos a la realidad que se vive. Y bueno, y también tenemos como parte de esta iniciativa trabajo con la sociedad civil en el marco del tema de los derechos. La sociedad civil, en términos de su participación como veedor y como observador de la Agenda 2030, también contribuye a iniciativas que tienen a nivel global la labor de supervisar, no sé si es la palabra, ¿no? Porque Perú forma parte también del Comité de Derechos Humanos, es de velar porque se garantice la libertad de expresión, la libertad de asociación, la reunión pacífica, el derecho a participar en asuntos públicos, y esto nos permite llevarse a cabo a través, a nivel global, del Estudio Periódico Universal, el cual fue presentado recientemente por Perú, con la participación de la empresa privada, de la sociedad civil organizada, etcétera, pero también de los Estados miembros. Y con esto poder, ojalá, ver el surgimiento de nuevas ideas, nuevas formas de hacer nuestro trabajo a nivel local y de utilizar estas iniciativas globales para aterrizarlas a nivel de país en los planes nacionales de derechos humanos. Hay múltiples desafíos, múltiples oportunidades. Yo creo que es un proceso de construcción paulatina, de construcción conjunta. Tenemos que garantizar que nos articulemos. Creo que nos da una gran oportunidad también para trabajar en temas de cooperación sur-sur, cooperación norte-sur, los países desarrollados que anteriormente eran los países donantes tradicionales de nuestros países de América Latina, ahora son socios comerciales, y estos países también tienen la obligación de rendir informes en el marco del panel de alto nivel. Nosotros como Perú hicimos nuestro informe en el 2017, lo presentamos al panel de alto nivel, fuimos con una delegación híbrida, muy interesante, donde tuvieron representación las poblaciones indígenas, la sociedad civil, los jóvenes, el sector privado, además del Estado. Entonces, necesitamos una mejor y mayor articulación a nivel sectorial, necesitamos visibilizar las situaciones no atendidas. Creo que la Agenda 2030 plantea un desafío para todos los sectores, en términos de que cuanto más atendemos a los más vulnerables, requerimos más recursos financieros. ¿Por qué? Porque estos están más distantes, están más dispersos, y ahí el sector privado, que es un sector que constantemente está en el proceso de innovación, puede dar hints, digamos, nos puede dar algunas técnicas para poder avanzar de forma más rápida y poder llegar a todos los rincones del país. Necesitamos todavía sensibilizar más a la sociedad, pero no solamente que estén conscientes de cuáles son las responsabilidades en el marco de la Agenda 2030, sino también que asuman acciones concretas. Hoy estamos haciendo un llamado a la acción, no al discurso. Hoy tenemos que hacer un llamado a cómo implementamos acciones concretas que contribuyan a la Agenda 2030. Y pueden denominarse de diferentes maneras, o sea, no tienen que usar el lenguaje que usamos nosotros en la Agenda 2030, pero lo que sí tiene que hacerse es alinearse las diferentes esferas, los niveles de gobierno, los diferentes sectores, o sea, es a nivel vertical, pero también a nivel horizontal, para que en esa matriz todos estemos trabajando por la misma causa. Yo creo que el mundo nos pone situaciones muy difíciles con los desastres naturales, con los desplazamientos, con las migraciones, con el cambio climático, con la falta de financiamiento. Entonces tenemos que buscar cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras para poder garantizar que de manera conjunta logremos obtener los resultados esperados. Yo voy a parar por ahí y voy a darle la palabra a nuestro moderador para que podamos establecer un diálogo. Es maravilloso trabajar con la Agencia de Naciones Unidas con este respeto perfecto de los tiempos. Muchas gracias. Quizá la primera pregunta que se me ocurre lanzar, y lanzárselo a Roberto Abusada, la doctora Sacasa nos ha hablado de la compatibilidad de lo inmediato con lo duradero. ¿En qué medida eso es posible, visto desde la experiencia del IPE, para la empresa? Probablemente más fácil, para el Estado, y la sociedad civil en medio, ¿qué papel juega? Ante todo, gracias por la invitación y
muy contento de compartir este panel con personas tan distinguidas. La pregunta es esencial porque cuando nos acercamos a la visión que tiene el Estado sobre la política pública, nos encontramos con que quien hace política pública del Estado está sujeto a unas restricciones muchas veces terribles, ¿no? La restricción del corto plazo, la restricción política, ¿no? El tiempo, la premura, los asuntos urgentes. Hay funcionarios muy diligentes en el sector público que solo trabajan después de horas de oficina, porque realmente la coyuntura los agobia. En el instituto lo que hemos tratado de hacer es justamente tener esa relación con un número grande de empresas y tener un espacio donde ellas mismas, ¿no? Expresen su visión sobre lo que quieren para el país. Y quizás cuando lo vemos desde afuera, al Estado y a las empresas, quizás nuestra tarea más importante es estructurar el diálogo, ¿no? Estructurar el diálogo y pelear contra algunas tendencias muy incisivas. Una es en el sector público la presión que sienten los hacedores de política respecto del cortoplacismo, el populismo y sobre todo la complacencia. La complacencia es algo terrible porque es algo que dice, si estamos bien, ¿para qué mover las aguas? Y lo que hemos tratado de hacer nosotros es justamente involucrar en este diálogo a Estado y empresa para evitar ese cortoplacismo, esa tendencia al populismo, esa complacencia que al final, sobre todo en América Latina, nos dice que las cosas que sabemos que hay que hacer, las cosas que están súper diagnosticadas, a veces por muchos años, solo se llegan a realizar al borde del abismo, cuando ya no hay otra alternativa más que hacerlas, ¿no? Y eso es algo muy, al final se pueden hacer como en el Perú, con shocks, ¿no? Se pueden hacer como en Argentina, gradualmente, pero todas estas tienen sus peligros. Yo no sé, moderador, cuánto rato quieres que hable y en cuántas intervenciones. Vamos a darle juego a eso. Si quieres Pero aportar alguna un par de cosas más. Es importante también que esta interacción entre el think tank y la empresa haga reflexionar a la empresa respecto de su rol, ¿no? O sea, una empresa exitosa es una empresa que perdura en el tiempo, y perdura en el tiempo porque tiene productos que quieren sus consumidores, pero también tiene empleados que quieren trabajar para ella, tiene accionistas que quieren comprar sus acciones, ¿no? Entonces, tiene que balancear el conflicto muchas veces entre esas cosas. Cuando una empresa, por ejemplo, cede ante accionistas que quieren retornos rápidos versus una gerencia que quisiera generar más investigación y desarrollo.
esa investigación y desarrollo tiene rendimientos de largo plazo, pero tiene implicancias en el beneficio de la sociedad, ¿no? Quizás repartir más utilidades, lo único que está haciendo es traer beneficios que podrían, sacrificar beneficios que vendrían más adelante. Y por último, yo quisiera decir que también nos ocupamos desde la sociedad civil de promover ciudadanía, ¿no? Y eso es algo que se dice mucho, pero ciudadanía implica muchísimo en nuestros países, y hay esta mirada de arriba para abajo de los hacedores de política en todo sentido. En el verbo se ejemplifica cierto, ya una segmentación, a veces hasta un desprecio por distintos segmentos de la sociedad. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría que en esta zona de Lima se nos llame a los ciudadanos pobladores, ¿no? Sin embargo, dependiendo del nivel de ingreso, ¿no? Unos somos pobladores, otros somos ciudadanos, ¿no? Es bien peligroso esa distinción, ¿no? Entonces, porque en cierta manera a los pobladores se le dice qué hacer, y a los ciudadanos hay que tenerles miedo porque, por último, se pueden organizar en la sociedad civil y hacernos problemas desde esta para modificar nuestras conductas como Estado. Entonces, la relación es muy variada, ¿no? Y hay tremendas oportunidades de acción, ¿no? Una última cosa. Muchas de los ítems de la Agenda 2030, como bien dijo María del Carmen, se pueden resumir en uno solo: cómo promover una vida digna, un bienestar para todos. En el Perú, en América Latina, hablamos de crecimiento como lo más importante. Pero ¿cómo hacemos para que ese crecimiento no genere desigualdad, por ejemplo, ¿no? Países como Chile, como Colombia, como Perú, que han experimentado, como periodos de crecimiento muy rápido, casi que en la teoría económica se sabe que generan desigualdad. ¿Cómo hacer para que esto no suceda? En el Perú hemos tenido éxito y quizás podría mencionar alguna de estas cosas más adelante. Perdón por la extensión. Yo creo que ha sido un aporte que completa mucho lo que había expuesto María del Carmen, y la referencia a los pobladores, estoy seguro que para una magíster en planeación urbana y desarrollo regional y arquitecta le ha hecho sentirse sensible al contraste entre poblador y ciudadano, ¿no? Pero ahora entraríamos después en eso también. Entonces hemos querido darle la palabra a Diego de la Torre porque después de la reflexión desde Naciones Unidas, buscando la interacción con los distintos elementos, después de la reflexión desde el Instituto Peruano de Economía, el Pacto Global en el fondo es un rol solo de empresas comprometidas, responsables, pero empresas. ¿En qué medida esas empresas aceptan la interferencia de la sociedad civil en sus metas? ¿Y en qué medida eso es una ayuda que les obliga a ser más proactivos o al revés, a protegerse contra eso buscando? Bueno, en realidad desde hace muchos años ya hay una alianza del sector privado formal con la sociedad civil para, un poco como estamos en un encuentro iberoamericano, un poco citando a Cervantes, ¿no? Cervantes tenía esta vocación, el Quijote de Cervantes tenía tres aspiraciones. Uno, la vocación por el ideal, que creo que todos queremos que nuestro país sea un país desarrollado del primer mundo, la cortesía y el buen humor. Y estando en este auditorio, que se llama Juan Julio Beach, yo estudié en esta universidad,
Él era una persona que encargaba esos ideales, era un jesuita que tenía esta vocación por el ideal de la ejemplaridad. Lo demostró cuando fue en el secuestro de la Embajada de Japón acá en Lima por el MRTA. Él quiso esta vocación por el ideal. Él tomó la decisión de quedarse a acompañar pastoralmente a los rehenes, ¿no? Entonces, esta vocación de dar el ejemplo es algo que a los empresarios, por lo menos los que hemos estudiado muchos en esta universidad, queremos pasar del éxito a la trascendencia. Queremos que la presencia de nuestras empresas haga que la sociedad esté mejor. Y eso ha sido posible y se da en la práctica en esta alianza del Sistema de Naciones Unidas con el sector privado para promover 10 principios en temas de derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y anticorrupción. Como decía Margaret Thatcher, nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Es muy importante crear riqueza, ¿no?, para poderla distribuir, ¿no? Y hablando de la desigualdad, que todo el mundo habla del tema, si bien es cierto, no es algo... yo también hay que ver eso con cuidado, porque hay lo que se llama la tiranía de la igualdad. ¿Qué es preferible? ¿La igualdad en la pobreza o una moderada desigualdad en abundancia? Que es lo que se da en los países desarrollados, ¿no? Porque vemos el modelo de la desigualdad en pobreza, de la igualdad absoluta en pobreza, lo vemos en la película, la vemos ahora en Venezuela, ¿no? O la hemos visto en Cuba. Y vemos en otras sociedades avanzadas, se tolera una desigualdad con una safety net social, con un estado de bienestar que provee, ¿no? En ese sentido, el sector privado, el monopolio de la sensibilidad social y preocuparse por esta generosidad intergeneracional para preocuparnos del cambio climático, no es solamente los intelectuales, académicos y políticos. Los empresarios quizás tenemos el síndrome de la gallina muda, hacemos muchas cosas, pero no las cacareamos, ¿no? Hace muchos años, en la red, por ejemplo, en el Perú del Pacto Mundial de Naciones Unidas, ha invertido, después de pagar impuestos, más de $400 millones en temas sociales. Y eso nadie lo sabe, nadie lo dice, ¿no? Y por eso es que a mí me parece muy importante este encuentro iberoamericano, que estas alianzas entre el sector privado, la sociedad civil, la academia y el gobierno, ahora es posible. ¿Y por qué es posible? Porque cayó esa ideología disfuncional con el muro de Berlín que proponía la manera de cambiar la sociedad, era esa metáfora ginecológica, la violencia a la partida de la historia, donde el conflicto era la dinámica para cambiar la sociedad. Y la sociedad moderna, para cambiar la sociedad, ahora es el consenso, ¿no? Ya lo decía Vargas Llosa, ¿no? Esa ideología que ni siquiera los alemanes pudieron hacer funcionar, imagínate, tan mala era, ¿no? Con esa metafísica materialista, atea, ¿no? Una sociología deshumanizada basada en el milagro de las transformaciones súbitas y una psicología llena de complejos de envidia y de odio que tanto enfrentamiento generó, ¿no? Por eso es que es muy importante tener esta vocación por el ideal y gracias a esa caída de esa ideología, que ahora a veces se metamorfosea, pasa de ser la izquierda carnívora, pasa a ser una vegetariana, pero que a veces saca dientes, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas en eso, porque yo, si me permiten, yo quisiera algunas cosas que hemos trabajado muy bien con muchas ONGs, el sector privado. Yo soy parte también de ONGs y el sector privado, y también he sido parte del mundo académico. Y se puede trabajar perfectamente en armonía, ¿no? Y trabajarse bien. Pero yo tengo brevemente unos consejos para la sociedad civil. Uno, todos tenemos este objetivo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. La buena noticia, que los objetivos del milenio en el Perú se cumplieron, o sea, del 2000 a 2015. ¿Por qué? Porque había una economía de mercado con dos apellidos, responsabilidad social y ambiental. Pero en el trato con la sociedad civil, yo pondría algunas sugerencias, ¿no? En primer lugar, el 95% de las violaciones de derechos humanos está en el sector informal. Ahí es donde el elefante en el closet. Ahí de poner las balas la sociedad civil. ¿Ok? Por supuesto también monitorear al sector formal moderno. La minería formal moderna no contamina. En cambio, la informalidad, el 80% de las emisiones de gases invernaderos en el Perú es la tala ilegal, la minería ilegal,
la industria ilegal, la pesca ilegal. Entonces, ahí es donde creo es una primera sugerencia que yo haría. Segundo, habría un llamado a la sociedad civil a que incorporen elementos del sector privado en el manejo de sus instituciones. Por ejemplo, que logren acreditaciones. Y muchas de ellas también, se desideologicen, que basen sus campañas en la ciencia. Porque francamente, y eso lo hemos vivido todos los peruanos y empresarios peruanos, los formales, los que nos hemos quedado acá, invirtiendo en el Perú, tratando de hacer lo mejor que para contribuir a reducir la pobreza que el Perú lo ha hecho, es totalmente irresponsable que por razones ideológicas, que un neomarxismo disfrazado de izquierda vegetariana, detienen inversiones de 4.000, 5.000 millones de dólares que cumplen con todos los protocolos ambientales y las detienen. ¿Por qué? Porque la pobreza es caldo para ellos, ¿no? Caldo de cultivo para ellos. Entonces, hacer un sistema de acreditación, así como los empresarios tenemos nuestras acreditaciones internacionales ISO. Eso es una innovación que la empresa privada peruana hizo en Naciones Unidas. Pedimos que los informes de progreso del Pacto Mundial también las hagan las ONGs, porque así como hay responsabilidad social empresarial, hay que pedir responsabilidad social de las ONGs, porque en ese mundo también hay corrupción, también hay ineficiencia, hay 90% de gastos administrativos, viajes en primera y bistecs en Nueva York, ¿no? Y mandan un PowerPoint de 10 con fotos de indígenas y es una estafa. O sea que, por favor, el monopolio de la corrupción no está solamente en el sector privado. Entonces yo pediría eso, acreditación, y formar con el sector privado moderno lo que denomino los cárteles de la integridad, los cárteles de la formalización. Eso sería un pedido, ¿no? Y bueno, hay muchos otros temas que quisiera tocar, pero no quisiera, yo quisiera, realmente soy muy optimista. Lo que ha pasado en el Perú, por ejemplo, en los últimos 25 años, hemos reducido la pobreza de 58% a 20%. Ahora está subido un poquito a 21%. Y eso es notable, y eso es por la inversión privada, formal, porque los programas sociales solamente explican el 20% de la reducción, ¿no? Y también, como el otro día estábamos en una reunión en la CONFIEP, el tema de los programas sociales, por supuesto que son importantes, pero solamente para la gente vulnerable, para los niños en necesidad, de los ancianos. Si no creas una hamaca, ¿no? Y eso no es saludable, ¿no? Entonces, creo que y sobre todo que los programas sociales tienen que planear su propia destrucción, obsolescencia, que no sean necesarios. Y debería estar dentro de eso de su planificación. Gracias. Bueno. No hemos terminado. El aplauso al final para todos, porque si no… Pero bueno, sin duda, la verdad es que es admirable la composición de este panel por la riqueza de los enfoques de cada uno. O sea que me parece admirable las aportaciones de Diego de la Torre y cómo complementan lo que se ha venido diciendo. María del Carmen Sacasa hablaba también de robustecer la voz de la sociedad civil y después hablaba del qué y el cómo. Me gustaría, en el contexto de lo que se ha venido diciendo, ¿cómo ves ese papel combinado? Porque, sin duda, lo que nos interesa hoy aquí es que los actores de la sociedad civil aquí presentes salgan con nuevos elementos de responsabilidad y de compromiso proactivo, no solo una reflexión que les haga sentir que podrían haberlo hecho mejor, que es importante, sino que lo hagan mejor de cara al futuro. Entonces, ¿dónde robustecemos la voz de la sociedad civil ante los organismos públicos, ante las multilaterales, ante el empresariado y el qué y el cómo? Bueno, pero antes de responder a tu pregunta, creo que han habido varios puntos que me gustaría abordar porque creo que esa es parte de la discusión, ¿no? El tema, yo quisiera abordar nada más 3 puntos. El primero es que estamos en un periodo en el cual los patrones de consumo y de producción han cambiado. O sea, estamos en otra época. O sea, doing business as usual is not business. Ni para la empresa privada, ni para el Estado, ni para la sociedad civil, ni para nadie. En el sector, digamos, del desarrollo económico ya estamos hablando de economía circular, estamos hablando de economía verde. El crecimiento tradicional
ya no es más bien visto por los consumidores. Son consumidores muchísimo más exigentes. Cuando uno ve el tema del café, por ejemplo, no se exige nada más una buena calidad, sino se exige también la sostenibilidad donde se da la producción del café. Entonces, es muy importante hacer un corte en la historia y comenzar a ver con nuevos ojos, que no es fácil para nadie, no estoy diciendo que lo sea tampoco para nosotros, o sea, exige un ejercicio adicional a lo que estamos acostumbrados a ver. El otro tema que quisiera abordar es el tema de la desigualdad. Y es cierto, o sea, cuando comenzamos a establecer categorías para los ciudadanos y ciudadanas, estamos cometiendo un error grave y tú me provocaste un poco en mantener eso en la reflexión cuando se mencionó anteriormente. Cuando nosotros nos referimos a que nadie se quede atrás, que es el lema de la Agenda 2030, no debemos de decir para no dejar a nadie atrás. O sea, parece un juego semántico, pero no lo es. Que nadie se quede atrás es que los actores son dueños de su propio desarrollo. O sea, no es posible más, con un enfoque de derechos, pensar que el otro va a determinar lo que tú tienes que hacer en tu vida. O sea, tú tienes también la responsabilidad de involucrarte y garantizar que tu voz sea escuchada y que participes activamente en la toma de decisiones. Y ahí es un poco cómo participa la sociedad civil. Yo creo que en muchos lugares, en nuestros países latinoamericanos, donde no existe presencia del Estado, pero sí existe la comunidad, sí existen diferentes organizaciones sociales, y es importante hacer una diferencia entre lo que hemos identificado o estigmatizado como organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil como tal. O sea, yo creo que la sociedad, nosotros formamos parte de esa sociedad, y la sociedad tiene una responsabilidad con los seres que habitan dentro de la comunidad que nosotros también habitamos. O sea, no es que somos como extraterrestres, ¿no? O sea, nosotros también somos parte, como decía Diego, bueno, ellos también, los empresarios, forman parte de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estigmatizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil que tampoco está organizada. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si tendemos a querer encajarlas dentro de patrones ideológicos, entonces vamos a comenzar a generar intolerancia, y eso es sumamente peligroso en el entorno en el que vivimos actualmente. Entonces, la sociedad civil tiene que tener voz, sí, y tiene que ayudar a decir el cómo, sí, pero tiene que ser a través de la información. O sea, nosotros necesitamos sociedades más educadas. La educación, 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 educación es fundamental. Una sociedad no educada difícilmente va a poder opinar con una voz robusta e informada. Entonces, es sumamente importante que identifiquemos el qué, y la Agenda 2030 es una hoja de ruta. O sea, yo creo que en cualquier país podemos analizar cualquiera de las variables que existen en la Agenda 2030, pero el cómo es lo que cambia. O sea, el cómo se refiere más al contexto en el que vivimos, a los instrumentos que tenemos disponibles, a los recursos financieros que no se dice adjudican, pero que se asignan a estos rubros donde debemos trabajar más. Y una de las cosas que la sociedad, no la sociedad civil organizada, la sociedad en su conjunto exige hoy en día en América Latina es más y mejor educación, salud y seguridad y empleo. Yo creo que esas 4 variables están asociadas entre sí, no son variables distantes, y el cómo es qué instrumentos utiliza el Estado, qué políticas públicas se definen para que sean tratados de forma distinta, en el buen sentido de la palabra, los grupos poblacionales que se tienen que atender. No es lo mismo atender en el Perú la gente de la costa que la gente de la sierra y la gente de la selva. Las variables son distintas, las situaciones son diferentes. Si uno analiza que 46 de cada 100 jóvenes, adolescentes, mujeres están embarazadas en la zona amazónica, no es la misma situación para las jóvenes de la costa. Entonces ahí tenemos que hacer que las políticas públicas, y eso es lo que tiene que hacer la sociedad civil, garantizar que las políticas públicas sean acordes a las necesidades de la población dependiendo de dónde ésta se encuentra. Yo creo que tenemos que darle las herramientas, y el sector privado es vital en eso porque
lo discutíamos con Paul, el tema de que el sector privado, las empresas que no son innovadoras, que no se ajustan a las realidades del mercado actual, tienden a desaparecer rápidamente. Y entonces, con esa capacidad de innovación, tenemos que absorber los diferentes sectores sociales como nosotros mismos nos transformamos para poder ser vigentes y ser pertinentes en el entorno actual. Muchas gracias. Yo quería darle de nuevo la palabra a Roberto Abusada, porque desde las reflexiones del IPE del perfeccionamiento de la economía de mercado, que me parece un reto no menor, ¿cómo ves lo que se ha venido diciendo aquí? O sea, realmente la postura fuerte de Diego de la Torre en cuanto a la sociedad civil, organícese con los estándares de exigencia que tenemos las empresas, porque ya está bien, porque si no, no somos eficaces para la causa que defendemos, y al mismo tiempo el Estado diciendo, oiga, no interfieran, que esto son políticas públicas, que tienen que ir a ritmo de políticas públicas. Entonces, ¿cómo se combina eso? Bueno, es bien difícil. Primeramente hay que identificar las restricciones que tienen los países, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos salud, seguridad, empleo, educación. ¿Dónde están los recursos para eso y cuáles son las orientaciones de las políticas públicas? Primeramente tenemos que tener la información, y en nuestros países, concretamente en el Perú, nosotros tenemos un esquema de derechos laborales de primer mundo, ¿no?, que nadie los cumple. 70% de la población no tiene ningún derecho laboral, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa información cale en la sociedad en su conjunto, no solamente en el Estado? Es bien difícil porque ¿quién va a estar en contra de las vacaciones o de los bonos por Navidad y por fiestas nacionales o por la jornada de 5 horas, ¿no? O sea, todo es muy bonito, pero sencillamente conspira contra toda esa población excluida, ¿no? Y esto es universal, ¿no? O sea, el pobre primer ministro de Francia hace 10 años, Villepin, quiso crear algún sistema un poco más flexible para los chicos de 25 años. Bueno, le quemaron París, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Esto también es función de la sociedad civil, desde afuera. No es que alguien en el Estado va a diseñar una cosa, vender estas cosas es muy complicado, ¿no? María del Carmen habló de recursos. Sin recursos no tenemos absolutamente nada. Una cosa que ha estado haciendo la sociedad civil aquí es promover el desarrollo de la infraestructura, creando asociaciones público-privadas. Pero hemos ido un poquito más allá en el Perú, ¿no? Hemos diseñado un mecanismo para un poco suplir, hacer un atajo a los problemas de ejecución que tiene el Estado. Y tenemos una cosa aquí que se llama obras por impuestos, ¿no? Donde empresas en su área de influencia o no, en general, ¿no?, hacen obras y que estén, por supuesto, dentro del esquema global que necesita la sociedad y las lleva a cabo con eficiencia, a cambio de lo cual recibe unos certificados que pueden servir para pagar impuestos. Por ejemplo, aquí toda la banca nacional está construyendo y equipando comisarías que son un desastre en el Perú, o eran un desastre en el Perú, ¿no? Lo hacen con eficiencia, lo hacen con prontitud, lo hacen en las zonas donde más se necesitan, y es un win-win situation tanto para la banca, ¿no?,
porque la banca también recibe el premio social de haber hecho esto. En términos reputacionales, para ellos vale muchísimo, ¿no? Y para el Estado es una cosa muy, muy grave. Se ha hablado aquí de desigualdad, y yo mencioné que en periodos de booms la desigualdad tiende a crecer. Sin embargo, si uno analiza cómo es que se dan estos booms y qué se puede hacer con los recursos que generan para el Estado, uno descubre, por ejemplo, que si nosotros, en vez de hacer el tipo de desarrollo tradicional que proponían las agencias de desarrollo, ¿no?, en el área rural, ¿no?, semillas, canales, ese tipo de cosas, le das a la gente conectividad, pequeños caminos, ¿no? En el Perú había una revolución que ha sido muy bien documentada por Richard Webb, ¿no? El celular, los caminos han cambiado el campo. La gente vive en el área rural, pero tiene su trabajo en el área rural, pero tiene acceso a una ciudad donde hay siquiera, Dios mío, un dentista. ¿Qué hace alguien en el área rural cuando le duele una muela? No me imagino nada más, aparte de un parto que nunca he experimentado, más terrible que un dolor de muelas, ¿no? Eso los estados no y hemos logrado en el Perú, en 25 años, que mencionaba Diego, hacer que el coeficiente Gini pase de 54 a 44, en medio de un boom de crecimiento, cosa que no ha podido hacer desgraciadamente Chile, ¿no? Porque quizás mucho de lo nuestro tiene que ver con la ruralidad. Reconozco, moderador, que estoy dando un poco vueltas por cosas que no son estrictamente las que nos has ordenado, pero quizás es porque quería compartir con la audiencia aquí algunas de las cosas que sí se pueden hacer. Siempre desde la sociedad civil, mirar a la empresa privada y mirar al Estado para moderar sus tendencias naturales, ¿no? El cortoplacismo, el accionar pendular, ¿no? Estas cosas son muy comunes en esto, y la complacencia sobre todo. Yo creo que eso es la clave de un encuentro como este, porque no estamos en una teorización sobre la Agenda 2030, sino en la interacción con la sociedad civil y delante de actores de la sociedad civil. Por lo tanto, me parece muy importante lo que estás aportando, Roberto. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo prácticamente, y lo que pediría es a cada uno de los ponentes de hoy una reflexión concreta sobre qué reto lanzan a la sociedad civil para responder al gran reto de interactuar con la Agenda 2030. Como decía en mi primera intervención, lo más importante que se ha logrado luego de la caída del muro de Berlín, y veo que están acá Jorge Villalobos de México, voy a citar a Octavio Paz. Octavio Paz, cuando cayó el muro, dijo algo muy inteligente: que las respuestas no fuesen las correctas no significa que las preguntas no lo fueran. Las preguntas que siguen pendientes es cómo crear riqueza y distribuirla mejor. Y algún político peruano decía, no hay que quitarle la riqueza a quien la tiene, sino crearla para quien no la tiene, ¿no? Y vuelvo al tema de la tiranía de la igualdad. Es preferible, creo yo, una moderada desigualdad en abundancia que una igualdad en pobreza, ¿no? Eso creo que es bien importante. Y el gran reto, creo, es la vocación por ese ideal que nos ha puesto Naciones Unidas y todos los países de lograr los objetivos al 2030. Y para eso creo que es una revolución no solamente en temas económicos, pues sabemos ahora lo que es una economía de mercado, solamente es posible si tienes dos apellidos, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Pero vuelvo quizás al tema un poco más filosófico. La filosofía ahora básicamente es historia de la filosofía, nos dice cómo somos. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo para
cómo debemos ser. Volver a tener, hace poco estaba conversando con Javier Nadal sobre este filósofo español, Javier Gomá, que hablaba de la necesidad de una visión culta, de tener una visión culta de un corazón educado. Una visión elegante, pero no una visión elegante en el sentido aristocrático, ¿no? Sino elegante viene de elegir ser el ejemplo. Y ahora las empresas que son el ejemplo, que tienen una buena ciudadanía corporativa, son las que obtienen las preferencias del consumidor, la preferencia de los inversionistas, y son las que generan más valor a mediano y largo plazo. Eso lo vemos. El caso, por ejemplo, de la transformación, la metamorfosis de Bill Gates, ¿no? Yo hace 16 años hice un artículo diciendo que el empresario del futuro iba a ser una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. ¿Se ha vuelto realidad? Bill Gates ahora canaliza su energía intelectual y su tiempo en su fundación Bill y Melinda Gates. Pero primero hay que crear riqueza. Y vuelvo a repetir, como decía Churchill, es una idea comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas, ¿no? Y tenemos que usar las utilidades como una herramienta para servir a la sociedad. Ese es el cambio, y ese es el reto, y ese es el ideal que debemos tener. Tus retos para la sociedad. Primero, yo creo que si discutimos al inicio de la Agenda 2030, la pregunta fue ¿qué futuro queremos? Yo creo que el reto es soñemos juntos y juntas. O sea, tenemos que buscar las complementariedades, trabajar en las diferencias, pero el objetivo tiene que ser el mismo, dar una mejor calidad de vida para las personas. O sea, no es posible que si hacemos una proyección dentro de 10 años, pensemos que cuando estemos en empleos que ni siquiera se han creado y cuando tengamos mayor acceso a la inteligencia artificial, muchas de las poblaciones van a estar en el siglo XV y otras van a estar en el siglo XXV. O sea, las disparidades van a crecer cada vez más. Entonces, es muy importante que la sociedad civil también se informe, también participe activamente de manera constructiva para que transformemos la realidad de las personas. Bueno, sociedad civil es un resumen de muchos tipos de organizaciones. La sociedad civil se organiza desde ONGs, think tanks o lo que fuese. Yo creo que en cada una de estas y en sus esferas de acción tratar de que los ideales de un mundo mejor sean explicitados dentro de las restricciones que tienen las economías. Y eso no implica no ser creativos respecto a la manera en la cual estas restricciones pueden ser levantadas. Entonces, si una asociación quiere permear el pensamiento estatal, permear el pensamiento de las empresas, lo tiene que hacer de una manera, primero midiendo la realidad. O sea, no puede partir de una intelequia, tiene que partir de un diagnóstico de verdad, ¿no? Sin ganas de quitarle tiempo a la siguiente pero muy brevemente. Por ejemplo, claro que nosotros vivimos, por ejemplo, nosotros aquí en un país minero, ¿no? Y las empresas formales son empresas responsables y muy ambientalmente eficientes. Pero también tenemos miles de personas que no tienen empleo y van y rascan el cerro, sacan unas cuantas latas de piedras y con algunos químicos consiguen llevar un poco de comida a su casa. Entonces tampoco podemos ir contra eso y decirles ustedes son delincuentes, ¿no? Estamos, por ejemplo, destruyendo muchas partes de la Amazonía con la minería aluvial,
¿Por qué? Porque se ventea el mercurio en el oxígeno, unos daños increíbles. Pero en Canadá, en el Yukon, existe minería aluvial. O sea, tenemos que buscar soluciones que no choquen contra las tendencias naturales. Si dentro de la tierra, en cada hectárea, hay $500,000 y el Estado no está presente, no basta sacar una ley en el Congreso que decir esos son criminales. Tenemos que, desde la sociedad civil, también proponer cosas, ¿verdad? Okay. Para terminar, creo que han quedado claros los retos, porque aunque parezca que han dicho cosas no idénticas, en el fondo, visto desde la sociedad civil, han dicho cosas muy parecidas. O sea, se espera mucho de nosotros y se espera mucho en un alto nivel de exigencia, de conocimiento, de eficiencia, de una interacción proactiva, y realmente ese es el reto que puede quedarnos a cada uno de nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Invitamos al señor Rafael Gardanza a entregar unos presentes a los miembros de la mesa y a pasar adelante para una foto, por favor. Mientras tanto, me gustaría hacerles un anuncio. Para el siguiente panel vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas del público a través del app AISC Lima. Para poder hacer las preguntas del público deben entrar a la aplicación, buscar en la sección